¿Es judaísmo la verdadera religión? Todos nos hemos preguntado en alguna ocasión, ¿cuál es la verdadera religión? Porque todos dicen que estar en lo correcto. Los judíos dicen que ellos son la única religión verdadera, porque Dios les dio la Torah por medio del profeta Moisés. ¿A los judíos solamente? ¿Es esto verdad? ¿O hay alguna confusión en este asunto? Los cristianos dicen que ahora ya no se viven por obras de la ley de Moisés, sino por gracia, y que Jesús es el fin de la ley de Moisés. ¿Dijo esto Jesús? ¿O es que ha sido mal interpretada las Escrituras? Los musulmanes dicen que tanto judíos como cristianos, Dios se separó de ellos por ser rebeldes e infieles, y por esta razón Dios les levantó a ellos a un profeta semejante a Moisés. Este fue Mohammed. ¿Qué nos dice la palabra de Dios, la Biblia, de este personaje que vivió hace 1400 años atrás? Y otros grupos de personas dicen no creer en absolutamente nada, y que el pecado, el cielo y el infierno no existen, que son cuentos de los religiosos para tener en zozobra a los demás y así hacer dinero de estos. También los acusan de ser hipócritas, que no viven lo que predican. Pero en realidad, ¿quién tiene la verdad? En los próximos minutos estaremos examinando un libro que se llama Torah, Tanaj, o como mundialmente se le conoce como The Holy Bible, la Santa Biblia, la palabra del Dios Todopoderoso, que se compone de 66 libros. Algunos piensan que son solo 24, otros afirman que son 73. La cantidad del número no importa, o lo que la religión o la tradición te haya enseñado, pero lo importante es que creas que lo que tiene en su interior y que lo pongas por obra. Desde los tiempos antiguos, el ser humano se ha preguntado, ¿existe un Dios como muchos dicen? Y si lo hay, ¿es varón o hembra? ¿Es bueno o malo? Y si es bueno, ¿por qué hay tanta injusticia, violencia e inmoralidad en este planeta? También se hacen preguntas como estas. ¿Cómo se hizo la tierra, el sol y todo lo que veo a mi alrededor? ¿Y qué pasará después de mi muerte? ¿Hay algo más allá? Y así tantas preguntas sin respuestas y misterios que no entendemos como seres humanos. Y a veces buscamos respuestas en la religión, o quizás uniéndonos a algún club en nuestra sociedad. Y a veces quedamos más confundidos y decepcionados, y terminamos no creyendo en nada, porque la paz y la felicidad que buscábamos no la hemos podido encontrar. ¿Por qué como humanos somos tan dificultosos para entenderlos los unos con los otros? ¿Y qué es ese obstáculo que por más que tratamos nunca terminamos de acuerdo? Todas estas preguntas y misterios están escondidas en el santo libro, la Biblia, y para encontrar estas respuestas y más, te invito a hacer un viaje a lo más profundo de este hermoso y bendito libro. Y tu boleto para entrar en este viaje es humillar tu corazón al santo Dios y creador de todas las cosas. Shalom, Bruchim Habain, Ani Pastor Gilbert Chávez. Bendiciones, soy el Pastor Gilbert Chávez. Bendiciones a todos los que me ven o me escuchan. Mi deseo es que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob les bendiga. Y ahora que vamos a empezar este tema, les pido que me regalen un poco de su tiempo y que por favor tengan paciencia para que podamos entender acerca de estos temas tan importantes de religiones que hay en el mundo
que tanto nos afectan como seres humanos. Vamos a empezar el tema abriendo el sagrado volumen y que porque este tema vamos a empezar va a ser dedicado para nuestros hermanos judíos. Vamos a estar leyendo algunas escrituras en la lengua hebrea. Y empezamos así en el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Dice así: Sefer Mislei, Perech Aleph. Yirat Adonai Reshit Da'at, Chochma Umosar Evelim Basu. Porque el principio de la sabiduría es tener temor a Dios y guardar su palabra en nuestros corazones. Todo varón y toda hembra que haciendo estas cosas, Dios nos dará las revelaciones para entender todos los misterios de Dios. Como así también nos dice también en el libro de Deuteronomio capítulo 29, Sefer Devarim. Hanestirot la Adonai Eloheinu, Behaniklot lanu ulbaneinu, ad olam la azot et kol divrei hat-Torah hazot. Aquí nos afirma Dios que Él nos revelará todas las cosas que queremos saber, conforme su voluntad para el bien nuestro. Bueno, ya que empezamos, les diré lo que hay en mi corazón. Mi deseo es compartir lo que vamos a ir escudriñando en el sagrado volumen. Y mi interés no es convertir a nadie de una religión a otra. Ni está en mi corazón ofender o lastimar los sentimientos de nadie o de alguna otra religión. Dios nos ha dado un libre albedrío para que así decidamos lo que mejor nos parezca. Y nadie tiene el derecho de obligar o cambiar las ideas de alguna otra persona. Solo Dios, y esto es cuando toca nuestro corazón y nos hace razonar entre lo bueno y lo malo, entre la verdad y la mentira. Por esto tenemos que respetarnos unos a otros y dejar que Dios sea el que juzgue de acuerdo a nuestras propias decisiones que nosotros hagamos. Bueno, así vamos a ir al principio de la creación, en el libro de Génesis también. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo del 1 al 5. Sefer Bereshit, Bereshit Aleph. Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve et haaretz. Haaretz hayeta, tohu babohu, hoshech al penei tehom, ruach Elohim merachefet al penei hamayim. Vayomer Elohim, yehi or, vayehi or. Vayar Elohim et haor kitov, vayavdel Elohim ben haor u ben hahoshech. Vaikra Elohim laor yom, velahoshech kara laila, veyahi ere veyahi boker, yom echad. Sí, así fue todo esto, el principio de toda la creación que Dios había creado. Él había hecho toda esta creación tan hermosa. Había creado las estrellas, los animales y todas aquellas maravillas. Y en el sexto día, Dios creó al hombre, al ser humano, y lo puso sobre estas maravillas de su creación. Y también después que pasaron algunos días, después que Dios vio que había hecho toda la creación, también después que hizo al hombre, dijo él así, en el capítulo 1 del libro de Bereshit o Génesis, y versículo 26 dice así: Vayomer Elohim, naase Adam besalmenu, kidmutenu, veyirdu bidgat hayam, uve of hashamayim, uva pejema, Ubehol haaretz, ubehol haremes,
Haromes al Haaretz. Vayivra Elohim ad Haadan Betzalmo, Betzelem Elohim bara oto, Usar unkeba bara otan. Dios había creado al hombre y era lo más especial para él. El Altísimo había creado este majestuoso planeta Tierra, los animales y todas sus grandes hermosuras y maravillas, pensando poner al hombre sobre todas las cosas de su creación. Y después que Dios creó al hombre y haciéndolo a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y así también los dio un libre albedrío para hacer lo que bien nos pareciere, y nos puso como Señor sobre toda su creación. Pero mucho antes que Dios había creado al hombre, también había creado a otra criatura, y a esta también con libre albedrío. Este se le conocía o se le conoce como Satán. Este fue creado allá en el cielo, enfrente del monte santo donde Dios mora. De acuerdo a las escrituras en el libro de Ezequiel, capítulo 28, 12, 19. Pero este abusa de su libertad y se rebeló contra su creador, según nos dice Isaías 14, 12 al 15. También Apocalipsis 12, 7, 9. En Isaías 14 dice: dijo Satán, subiré a lo más alto del monte y me sentaré en el trono de Dios y seré semejante al Altísimo. Lamentablemente este diablito rebelde trajo su rebelión a la tierra, y más tarde, después que Dios probó a Satán y lo halló falso, de la misma manera Dios tenía que probar a su especial criatura, el hombre, y esta vez usando a Satán como instrumento. Ahora bien, muchos de nosotros quizás nos preguntaremos, si Dios sabía que el hombre podría caer en la tentación, ¿por qué permitiría que lo tentara Satán? Bueno, esa es la manera como el sabio y gran Dios ha hecho todos sus planes. Cuando Adán cayó en el jardín del Edén, entregó todo su poder que Dios le había dado, y ese poder quedó en manos de Satán, según lo dice en el libro del Nuevo Testamento Lucas, capítulo 4, 6. Pero el Dios Todopoderoso tenía que rescatar a su criatura especial que había creado, conforme a su imagen y semejanza. Entonces dijo Dios, en el libro de Isaías capítulo 6, 8, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? El profeta Isaías dice, envíame a mí, Señor. Pero el profeta no calificó para este trabajo, simplemente porque había pecado en él, pues lo había heredado desde su primer padre Adán. Porque cuando Satán destronó a Adán de su poder, y así lo había esclavizado en el pecado, y así Dios, queriendo libertar a su criatura, tenía que hacer algo. Pero Satán demandaba sacrificar a otro hombre, pero éste tenía que estar limpio de pecado. Por esta razón Dios buscó por todo el mundo a ver si podía encontrar a alguien que no tuviera pecado. Pero no encontró a ninguno, pues escrito está en el libro de los Salmos capítulo 14, 2, 3, nos dice, todos los hombres están contaminados con el pecado, y así no encontró ni siquiera uno. El rey David también escribió en el libro de los Salmos 51:5. Dice, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Pero el Creador tenía que seguir con sus perfectos planes. Tenía que encontrar ese hombre limpio de pecado
para poder rescatar al hombre caído. Sigamos escudriñando las Escrituras. En Génesis, capítulo 4, versículo 8, empieza Satán a divertirse cuando Caín derrama la sangre de su hermano Abel. Y digo que empieza a divertirse porque está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 10, 23. El hacer maldad es como una diversión para el insensato. Y el deleite o el agrado más grande para Satán es derramar sangre. Y aquí empieza la primera muerte por causa del pecado. Empieza así a sufrir Adán. La muerte se hizo un ayo para todo ser humano. Y por Caín entró la maldición y Dios maldijo el planeta Tierra. Y este planeta quedaría condenado a perecer juntamente con el hombre. Satán había tenido éxito y aparentemente ya no había nada por hacer. Cuando Adán cumple 130 años desde su creación, le nace otro hijo y a este se le llama Set. Este reemplazaría a Caín, a Abel, a quien Caín mató. Y de este Dios separa dos simientes, la maldecida de los hijos de Caín y la bendecida de los hijos de Set. Y desde Set los hombres empiezan a invocar el nombre de Dios. Los hijos de Caín vienen a llamarse los hijos de los hombres. Y Set se le empiezan a llamar los hijos de Dios. Pasan 10 generaciones desde Set hasta Noah o Noé. Habían pasado 1556 años y los hombres se habían corrompido sobre la faz de la tierra, tanto que hasta los hijos de Dios se habían mezclado con los hijos de los hombres, tomando así las hijas de Caín, y así Satán volvía a hacer las trampas para querer destruir los perfectos planes de Dios. Pero Satán no sabía que había quedado todavía un justo de los hijos de Dios. Este era Noah o Noé. Era Noé de 500 años cuando Dios lo llama y le dice: Noah, hazte una arca de madera con asfalto, porque he decidido destruir al hombre con la tierra. Pero por la gran misericordia del Dios Todopoderoso, el Señor Noé halla gracia ante los ojos de Dios. Así Noé le nacen 3 hijos, y en un periodo de 100 años, Noé habla a la gente lo que Dios había de hacer, y que mandaría lluvia que caería de arriba de los cielos y destruiría la tierra. Los demás hombres no le creen, porque nunca había llovido en este tiempo. A los 600 años de la vida de Noah o Noé, viene el diluvio sobre toda la tierra. Y solo se salvan Noé y su familia, 8 personas por todas. Así pasan 292 años después del diluvio. Todavía vivía Noé. Y este tiempo nace un niño de la simiente de Shem o Sem, el hijo mayor de Noé. A este niño su padre Tera o Tare le nombra Abraham. Crece Abraham y cuando cumple 58 años, el patriarca Noah o Noé muere, siendo Noé de 958 años. En este mismo tiempo Dios habla a Abraham y le dice: vete de la casa de tus padres a una tierra que yo te enseñaré. Pero Abraham comparte este pensamiento con su padre Taré, y éste sale con Abraham y alguna parte de su familia, y dejan la tierra de su nacimiento, Ur de los Caldeos. Luego llegan a un lugar que le nombran Harán o Harán, el mismo nombre de uno de los hijos de Taré o Tera, padre de Abraham. Estando ellos en Harán, Dios les bendice mucho y prosperan allí.
Pero Abraham decide obedecer a Dios y deja a su padre Taré en Harán. Siendo Abraham de 75 años y su padre Tera de 145 años, sale Abraham de Harán y lleva consigo a Sarai su mujer, también a Lot, el hijo de su hermano menor Harán, que había muerto en la tierra de su nacimiento, Ur de los Caldeos. Y salen también llevando algunos siervos que había adquirido Abraham en Harán. Y salen hacia Canaán, la tierra que Dios le daría a él y su simiente. Y cuando llegan a Harán, ahí Dios le bendice y le dice: a ti te bendeciré y bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y ya no se llamará más tu nombre Abraham, sino Abraham, porque serás padre a muchas naciones. Y desde allí juró Dios por su santo nombre que nunca se iba a apartar de Israel y a todo aquel que creyere en las promesas que fueron dichas al padre Abraham después de esto. Y después de esto pasan aproximadamente 20 años y le nace a Abraham un hijo de su mujer Sara. A este le nombran Yishac o Isaac. A Isaac le nace otro hijo. A este le nombra Jacob o Jacob. Y a Jacob le nacen 12 hijos. Estos son los hijos de Israel. De estos sale un pueblo y una religión que hoy en día se conoce como judaísmo.